Vamos a revisar la obra principal del filósofo danés Søren Kierkegaard, el concepto de la angustia. En la introducción de este libro dice: en la lógica se emplea lo negativo como fuerza animadora que todo lo pone en movimiento, y en la lógica es absolutamente necesario que haya movimiento, sea como sea, ya por las buenas, ya por las malas. Aquí es donde lo negativo entra en juego con su ayuda, y si lo negativo no puede hacer nada en ese sentido, entonces se recurre a los juegos de palabras y a los simples modos de hablar. Con la lógica se puede saber si una proposición es verdadera o falsa. El movimiento es indispensable para llegar a la verdad o falsedad, porque si uno se queda en una cosa y no hay movimiento, se corre el riesgo de errar si eso que se cree no es verdad. Justamente lo negativo entra como crítica a esa proposición enunciada por alguien, y empieza el movimiento entre el que afirma una cosa y el que la niega o la contradice, y entonces de los argumentos dependerá quién tenga razón y quién no. Sin embargo, dijo John Locke, este abuso de tomar las palabras sin examen en ninguna parte se ha extendido tanto, ni ha tenido efectos tan perjudiciales como entre los hombres letrados. La multiplicación y la necedad de las disputas que tanto han perjudicado el mundo intelectual no obedecen más que a este uso de las palabras. Esto sucede cuando el empleo de lo negativo, la contradicción, no tiene sustento, y muchos simplemente critican por criticar, y esto de la crítica se convierte en pura palabrería y charlatanería. Mas lo negativo no siempre termina como algo negativo, sino que puede volverse muy positivo, dice. Lo negativo es, pues, la inmanencia del movimiento, es lo que desaparece, es lo superado. Sin embargo, para lograr que suceda algo en la lógica, se convierte lo negativo en algo más, es decir, se convierte en aquello que provoca la antítesis, con lo cual ya no es una negación, sino una contraposición. De esta manera lo negativo deja de ser el mudo reposo del movimiento inmanente y se convierte en lo otro necesario. De seguro que semejante conversión puede ser altamente necesaria en la lógica para conseguir poner en marcha el movimiento, pero todo ello ya no tiene nada que ver con lo negativo. O sea, lo negativo puede convertirse en lo positivo. Se dice negativo mientras dura el movimiento, la discusión, la retórica. Dijimos pues que si se trata de pura palabrería, palabras falsarias, entonces se descarta, y lo negativo no sirvió para nada, sino que al contrario hizo perder el tiempo. Mas si la crítica es consistente y fundada, entonces lo negativo asciende y se convierte en contraposición, al contradecir oficialmente a una proposición. Ya no se trata de algo negativo, sino de algo necesario, en cuanto a la comprensión de la proposición, de la tesis que contradice. Pero esto no queda aquí, sino que podría convertirse en lo verdadero, lo positivo, si se antepone la proposición inicial. Y otra vez podría surgir lo negativo, pero como una crítica a esta nueva idea. Luego dice, el que se las da de haber escrito todo un sistema contrae una responsabilidad en grande, mas quien escribe una monografía también puede y debe ser fiel en lo pequeño. Aquí Kierkegaard se refiere a sí mismo, que considera su obra una simple monografía. Y es evidente que cuando uno escribe algo, ya sea grande o pequeño, si pretende dar a conocer algo o publicarlo, tiene que tener mucho cuidado de no hacer daño a los demás que le lean, asegurándose de que lo que escribe es lógico y verdadero, pues muchos escriben solo por figurar o por vender, y para eso mienten y dicen cosas solo para agradar a la gente, ganar seguidores. Sentenció Molière que para conquistar a las personas solo hay que hacerles creer que se tiene sus mismos gustos, que se piensa como ellas, alabar sus defectos y aplaudir todo lo que hacen. Esos que escriben por fama y por dinero son los que hacen mucho daño, y son esos los que las personas más leen, porque la mayoría no está interesada en conocer la verdad, sino en lo que le puede agradar. Precisamente tienen la costumbre de llamar negativo a aquello que les hace pensar y reflexionar en lo que hacen. Y así para ellos las críticas son siempre malas y no cuestionan nada. Dice que la categoría en que se funda el pecado es la de la contradicción, y esta tanto puede ser cómica como trágica. Entonces el pecado queda evidentemente alterado, ya que el talante que corresponde de veras al pecado es el de la seriedad, y también su contenido queda alterado, pues cómico o trágico el pecado se convierte así en algo permanente o simplemente abolido, como cosa de poca monta, cuando lo que el concepto del pecado exige es que sea realmente superado. En efecto, el pecado tiene que ser superado, ya sea por cómico, por trágico, o sea por no significar nada, ser risible e infundado, o por ser acertado, en el sentido de que realmente cuestione con razón la vida de la gente y contradiga sus actos, condenando de pecaminoso aquello que consideran equivocado. En el primer caso el pecado es una irrisión, en el segundo ha de ser tomado en serio, y la superación implicaría la corrección de la conducta, que extinguiría la culpa. Dice, pues sin duda el pecado ha de ser superado, pero no como algo a lo que el pensamiento no puede dar vida, sino como algo que realmente está ahí, y en cuanto tal, afecta a cada individuo.
Precisamente el pecado, mientras está ahí, aqueja. Pero ¿cómo me deshago del pecado? Pues de forma consciente o de forma inconsciente. Esta forma implica dejar de tener escrúpulos, no pensar nuestras acciones, sino solo actuar para sentirse bien, sin importar las consecuencias. Esto es no tener conciencia. La forma consciente implica sentir la culpa y curar ese dolor mediante la acción, o bien la oración, pero sin renunciar a los hechos. Los que se recluyen, sin embargo, y se clausuran en penitencia indefinida, de alguna manera también expían sus culpas, pues el simple hecho de estar encerrado voluntariamente en soledad implica reflexión y meditación. Esto también desarrolla conciencia o la fortalece. Sigue. Si se habla del pecado como de una enfermedad, una anormalidad, un veneno y una desarmonía, entonces el pecado correspondiente también queda falseado. El pecado es objeto de la predicación, en la cual el individuo habla como individuo al individuo. Debe tomarse el pecado pues como algo normal, en el sentido de que cualquiera puede pecar. El pecado está al alcance de todos, cualquiera puede caer en él. La predicación precisamente se da para evitar el pecado, se habla al prójimo para advertirle de su mala conducta. Empero, dijo Agustín de Hipona, el mal que se hace y se practica convida a todos los que lo ven, y el bien que se predica apenas hay alguno que le oiga, como si lo honesto fuera vergonzoso y lo torpe digno de gloria. La mayoría prefiere la torpeza, obviamente, y olvidarse del pecado, tachándolo junto con la religión, que para ellos sería el verdadero mal. La mejor forma de sentirse bien es atacando al que me dice que me porto mal. No basta con ignorarlo, pues mis actos son tan evidentes que la indiferencia no es suficiente. Pero lo que necesita algo más que ser ignorado tiene algo de cierto, de suerte que ya ganó. Dice, en nuestra época el afán de alcanzar importancia científica trae locos a los mismos sacerdotes, de tal modo que estos se han convertido en una especie de profesores de sacristía, empeñados en servir también a la ciencia y estimando que predicar está muy por debajo de su dignidad. En la época de Kierkegaard empezó el declive de la religión cristiana ante el empuje de la ciencia, que empezó a convertirse en el nuevo dueño de la verdad. La ciencia luego empezó a estar muy de moda y hasta los sacerdotes empezaron a colgarse de ella. Así, en otra versión de este libro, este mismo pasaje dice: la pedantería científica de nuestro tiempo tiene a los sacerdotes por locos, de tal modo que estos se dedican a ser una especie de sacristanes de los profesores, sirviendo también por su parte a la ciencia, creyendo que predicar está por debajo de su dignidad. Sin embargo, la predicación es el arte más difícil de todas, y el que Sócrates realmente elogiaba, la capacidad de diálogo. En efecto, Sócrates era un gran predicador, nada que ver con los sacerdotes actuales, que paran metidos en las iglesias, llevando una vida cómoda, segura y hasta lujosa. Quieren que la gente venga a ellos, en vez de ellos ir a buscar a la gente. Pocos están dispuestos a hacer el trabajo de campo, como esos que van de puerta en puerta a hablar a la gente, sobre religión, ética, filosofía e historia. Debo admitir que yo era uno de esos que los detestaba en mis años mozos, cuando recién empezaba a cultivarme, mas hace muchos años que empezaron a agradarme, sobre todo porque hablan de cosas importantes comparadas a las tonterías que habla la gente corriente, de su vida personal, de los espectáculos o de los deportes. Mil veces prefiero a esos predicadores. Y Sócrates era predicador único. Quien odia a esos predicadores religiosos que van de casa en casa, odia también en parte la filosofía y a Sócrates, así como los sofistas odiaban a Sócrates, porque les echaba en cara sus mentiras, el engaño en que viven, sus errores, sus pecados, sus vicios. Eso hacen los predicadores. Jesús es otro caso de predicador egregio, pero continuemos. Lo que Sócrates censuraba propiamente en los sofistas, cuando hacía una distinción de que hablaba bien, desde luego, pero que no sabían dialogar, era que podían decir muchas cosas sobre cualquier tema, pero sin la menor idea del momento de la apropiación. Y cabalmente la apropiación interior es el secreto del diálogo. Sócrates reprobaba a los sofistas el hecho de que ellos no eran capaces de dialogar con el interlocutor, no les daban el momento de consideración apropiado, para que puedan asimilar mejor las enseñanzas y quedar apropiadamente convencidos, pero sobre todo fundadamente, de suerte que el sofista, en vez de enseñar, seducía. Ciertamente los predicadores andantes actuales actúan más como sofistas, involuntariamente, seguramente, puesto que Biblia en mano pretenden convencer. No enseñan a ser críticos en absoluto, sino a enseñar su verdad. Y si no fuera porque a la gente que les oye no les interesa, esos temas seguramente terminarían convencidos, pues casi nadie tiene pensamiento crítico y simplemente creen lo que más escuchan. Así los medios de comunicación adoctrinan a la gente. Pero bueno, la ética, la teología o la filosofía son tópicos importantes para los que somos cultos, y al menos estos predicadores tocan esos temas.